Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En esta ocasión me encuentro con una extraordinaria abogada, una buena amiga. Me refiero a la magistrada Paula García Villegas Sánchez Cordero. Paula egresó de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y, como si esto fuera poco, simultáneamente obtuvo una licenciatura en Economía por el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Quizá la universidad pública más prestigiada del país, quizá la universidad privada más prestigiosa del país. Así es que desde sus licenciaturas ya se proyectaba lo que hoy es la magistrada García Villegas. Posteriormente, Paula estudió una licenciatura en Derecho, estudió una maestría en Derecho, un LLM, en el London School of Economics, allá en Inglaterra, y finalmente concluyó sus estudios doctorales también en la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el punto de vista de su ejercicio profesional, Paula ha tenido el desarrollo de una importantísima carrera judicial. Como la mayor parte de nosotros, comenzó como meritoria, posteriormente fue secretaria en un juzgado de distrito, secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, postuló para la posición de juez federal en materia de amparo mediante un concurso y un procedimiento de oposición que finalmente fue ganado. Así es que por mérito propio ocupó la jurisdicción, entró a la jurisdicción como jueza, estuvo en esta primera instancia y posteriormente ha ocupado el cargo de magistrada en diversos tribunales colegiados de circuito, habiendo trabajado en los tribunales especializados en materia de competencia económica y ahora integra en una sala, en un tribunal colegiado en materia civil. Paula, muchísimas gracias por aceptar reunirte conmigo en estos micrófonos. Creo que hay un tema de gran importancia en el que tú, como en otras cosas, has sido pionera desde la perspectiva del control jurisdiccional de las instituciones jurídicas, siempre tú a la vanguardia. En este caso me refiero a la mediación como método alterno para la resolución de controversias. Uno de los grandes temas con respecto a lo que piensan los abogados con respecto a estos métodos alternos es lo que se refiere a la ejecución del resultado de los mismos. En este caso, a mí me gustaría entender claramente qué es la mediación, cuál es el resultado de la mediación y qué pasa si la gente no cumple, porque cosas pasan. Sí, gracias, Carlos, por tus palabras introductorias. Eres muy querido por toda la familia, Carlos, y gracias por la invitación que me estás haciendo en tu programa para platicar sobre la mediación. Tiene una importancia desde mi óptica toral, la institución jurídica de la mediación, especialmente desde 2008. Se reforma la Constitución, el artículo 16, ha tenido muchas reformas, pero la que me interesa platicar es la de 2008, y la atención se desvió básicamente
a la cuestión de la reforma penal, que entraba 8 años después. Sin embargo, había una pequeña frase ahí en el artículo 17, en esta reforma, de la que se obtiene o tenía muy poco, pareciera que tenía poco contenido, pero en realidad no, y es la obligación de que existieran mecanismos alternativos para resolver controversias en todas las materias, en materia penal en particular, pero esto va para la materia familiar, para la materia mercantil, para la materia civil, y desde luego ya comenté la penal. La laboral no, porque tiene otras reglas ahorita con la reforma en materia laboral que se está ya terminando de instrumentar. Pero me imagino que está englobada en las garantías del artículo 17 al que te está... En realidad la reforma laboral sale de lo que es la mediación totalmente, tiene sus propios centros que van a ser las veces de mediación entre la parte patronal y la parte trabajadora, ese es otro gran tema, pero el artículo 17 como se ha interpretado es que la materia de la mediación penal, la competencia es federal, no se puede regular en el ámbito local, el resto de las materias local. Sin embargo, el artículo 70, posteriormente, el artículo 73 constitucional se reforma y le impone la obligación al Congreso de la Unión de discutir y aprobar una ley general de mecanismos alternativos para resolver controversias. Entonces esto le da, no voy a llamarlo un ámbito de competencia federal porque no lo es. Las leyes generales tienen una jerarquía normativa que está por encima porque hay un orden jurídico constitucional que es distinto al orden jurídico federal y desde luego distinto al orden jurídico estatal y municipal, que son diferenciados, pero hay dos cuestiones, un orden jurídico de los pueblos y comunidades indígenas que es transversal, que sale de la Constitución, pero que se sujeta a los límites constitucionales y aplica en los órdenes jurídicos parciales. Muy interesante, Carlos, porque aplica en el orden jurídico estatal, que es el local, en el orden jurídico federal, en el orden jurídico municipal y respeta la Constitución. Antes se confundía el orden jurídico constitucional con el federal, pero son órdenes jurídicos totalmente distintos. El orden jurídico federal es un orden jurídico parcial. Allí están los poderes públicos en la división tripartita y allí no se encuentran los organismos constitucionales autónomos. Los organismos constitucionales autónomos salen del orden jurídico constitucional y tienen que a su vez respetarlo. Por eso es que las leyes generales son leyes competenciales entre los órdenes jurídicos parciales, es decir, le dan competencia al fuero federal, al fuero local, al fuero municipal. El ejemplo clásico son las leyes ambientales, pero también generan mucho problema las leyes generales en materia ambiental porque esta no distribución competencial clara, sino competencias concurrentes entre autoridades federales, locales y municipales, hace que la protección al ambiente a veces por cuestiones competenciales se diluya. Pero, por ejemplo... Poco es la cosa también del tema del agua sobre la que hemos conversado. Es otra, sí. En donde quizá... las autoridades podrían en algún momento determinado haber autoridades federales, pero el tema del agua es de interés nacional a nivel constitucional, no pertenece ni a la federación por sí misma, ni a los estados, ni a los municipios, sino a la nación entera, ¿verdad? Y cuando hay, Carlos, competencias concurrentes, normalmente hay un problema de limitar las facultades de cada autoridad y hasta dónde pueden actuar y hasta dónde no, porque el artículo 14 y 16 constitucionales son muy tajantes y muy claros en que todo acto de autoridad debe de ser emitido por autoridad competente. Y no solamente es esa materia, Carlos, es la ecológica, la materia medioambiental es una muy seria.
La materia, hay una ley general de salud, también las cuestiones de salud pública son competencia concurrente, las cuestiones educativas, la ley general de educación también es una ley general, y el artículo 73, para irme al tema de la plática, estableció ya la obligación constitucional para que se emitiera la ley, ya pasó desde hace tiempo, ya están en incumplimiento constitucional. Sin embargo, ahí hay 3 o 4 iniciativas interesantes que hay que comentarlas, y ya no se pudieron discutir y aprobar porque tenían muchos problemas de división de poderes en la certificación de mediadores privados. Si lo iba a hacer la Secretaría de Educación Pública, o eso le correspondía, desde mi óptica, únicamente al Poder Judicial de la Federación, por lo que hace a la mediación federal, que debe de haber un centro, como existen las diversas entidades federativas, de justicia alternativa, o que se le llame Instituto de Mecanismos Alternativos para Resolver Controversias. Hay quienes dicen que no se le puede llamar justicia, porque la justicia viene de la jurisdicción y no hay una jurisdicción propiamente. Yo creo que sí se le puede llamar justicia en sentido no jurisdiccional de jurisdicción, sino en un sentido mucho más amplio, de que se está clamando por resolver un conflicto, ¿sí? Claro. Y otros temas, te digo, la certificación, la participación entre otras autoridades distintas de diversos poderes públicos en la certificación de los mediadores que te comentaba, la participación en la designación de los mediadores también. Yo creo que al ser justicia alternativa y al estar en el artículo 17 constitucional, es muy importante que existan mediadores públicos para que las personas justiciables puedan elegir. La justicia formal nunca renuncias a un derecho humano, es decir, los tribunales de la Federación siempre estarán abiertos para quien ejerza su derecho de acceso efectivo a la justicia, porque es un derecho humano. Pero también con esta frase en la Constitución a partir de 2008, se interpreta, y la Corte ya lo dijo, que puede haber, la Corte fue muy cautelosa y me gustó, dijo, hay derechos de rango constitucional. Para mí esa frase de la Corte no es otra cosa, un derecho de rango constitucional es un derecho humano, o un derecho fundamental. Pero la Corte hizo bien y fue cuidadosa. El tercer tribunal colegiado, que tiene mucho más dispensa en decir las cosas en forma distinta al máximo tribunal de la nación, dijo, el artículo 17 constitucional contempla el derecho humano al acceso a la justicia alternativa. Si tú no quieres irte al litigio, que siempre va a estar abierto porque es irrenunciable por ser un derecho humano, pero si quiere la persona juzgadora intentar por la vía del diálogo, para que no haya desgaste, para que es un procedimiento de mediación que sea flexible, en donde las propias personas mediadas lleguen ellas a la solución de su asunto, en donde se vea la rencilla de origen, de la razón por la que surgió la rencilla, tanto familiar como en materia mercantil, como en civil, como en la materia penal, que se vea y que dialoguen. Y la persona mediadora, que es un tercero, imparcial, no es solamente, hay quienes piensan que lo único que hace es escuchar el diálogo de las partes mediadas y lo único que hace es hacer preguntas a ver si son las correctas. No, tiene formalidades muy claras y principios muy establecidos que se deben respetar o establecidos por la ley en la mediación. Por ejemplo, el mediador tiene que verificar que no haya asimetría entre las partes. Tiene que verificar que no haya sesgos, que sea equitativa la solución del asunto. Ya hay tesis del cuarto colegiado en materia civil que no se pueden tener cláusulas en donde vayan en contra de derechos humanos como intereses usurarios, intereses que vayan
en una condición que vulnere los convenios y tratados internacionales, el Pacto de San José. No puede haber una explotación del hombre por el hombre en los términos en los que la Corte ya lo sacó, y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, tienen que haber ciertos principios rectores. Las partes, al ser las que se les llama mediados, al ser las que dialogan para sacar un resultado de su conflicto, entonces el resultado es uno que en economía se le llama de juego de suma positiva, es decir, las dos ganan. En la justicia formal y materialmente jurisdiccional, la persona juzgadora es la que impone el resultado, y desde luego trata uno de ser justo. Y quienes somos unos convencidos de la justicia formal, somos también convencidos de que tiene que existir una alternativa flexible de diálogo, porque muchos de los asuntos se pueden resolver en 2 o 3 sesiones de mediación bien llevadas, porque también están llegando a la justicia federal asuntos en donde están abusando de las bondades de la mediación, como es el hecho de que el convenio, que una vez que esté certificado por el Centro de Justicia Alternativa o el Instituto de Mecanismos Alternativos de cada una de las entidades federativas, tiene la calidad de cosa juzgada. Y al tener la calidad de cosa juzgada, se puede ejecutar en la vía de apremio, en el fuero local. Entonces, en vez de la persona mediadora conocer la responsabilidad tan grande que tiene en llevar a los mediados a un buen puerto y en que el resultado final sea solucionar el conflicto que existe entre ellos y evitar y prevenir uno futuro, lo que hacen es aprovechar, porque te digo, el miércoles en la sesión dejamos en lista un asunto, y ya hemos tenido otros en donde la parte mediada dice es que abusaron de mí, y hay un principio en la mediación que es la neutralidad y otro que es la equidad. Entonces el referee, que es la persona mediadora, ahí no le chiflan. En la mediación no le chiflan al árbitro, en la justicia sí le chiflan y le rechiflan al árbitro, no solamente un chiflido, doble chiflido. Allí no, porque cuando ellos construyen una solución favorable, las personas mediadas quedan contentas, y el 95% de los convenios de mediación, al menos en el estado de Jalisco, en Guadalajara, ahí tienen su Instituto de Mecanismos Alternativos para Resolver Controversias, se llama Instituto de Justicia Alternativa, me parece. Y allá tienen también en Nuevo León, ustedes tienen un instituto igualmente para resolver controversias de manera alternativa a la justicia formal, y pertenecen al Poder Judicial ambos. En todas las entidades federativas pertenecen al Poder Judicial. Las personas mediadoras toman el curso, las privadas, allí se certifican y les revisan sus convenios de mediación para ver si reúnen todos los principios de la mediación, pero a veces no se da, Carlos. Y cuando no se da, ahorita en la pandemia, que estuvo muy accidentada la justicia formal y materialmente jurisdiccional, entonces los convenios de mediación empezaron a florecer, la mediación privada, porque la justicia federal se quedó atrasada. En vez de contemplar en 2021, en el año pasado, en las reformas de marzo y de junio, respectivamente, constitucionales y de amparo, toda la institución de la mediación a nivel federal, se necesitaba. Al no contemplarse, los vacíos siempre se llenan, Carlos. Así como en el poder, cuando hay un vacío de poder se llena, en la justicia sucede lo mismo. Cuando hay una demanda porque se resuelvan los asuntos a través de la vía institucional y por la pandemia se vio accidentada, los conflictos encuentran un canal de salida. Tienen que solucionarse, no se puede vivir en la tensión permanente. Entonces florece la mediación en estos 2 últimos y medio años pasados, precisamente por la situación de la justicia formal y materialmente jurisdiccional. Luego me decían, es que si tú dices que es formal y materialmente jurisdiccional, quiere decir que la alternativa
no es formal, entonces no reúne las formalidades. Dije, no, a ver, me refiero a que es formal y materialmente jurisdiccional en términos constitucionales, que pertenece a un poder público con los órganos jurisdiccionales previamente establecidos, con el acceso efectivo a la justicia a los tribunales. A eso me refiero con formal y materialmente jurisdiccional. Hay otros tribunales que son materialmente jurisdiccionales, pero formalmente no, que hacen las veces de justicia ante los tribunales del país, como en su momento fueron las juntas de conciliación y arbitraje, hoy ya no por la reforma laboral, los tribunales administrativos locales y a nivel federal el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esos son tribunales que son materialmente jurisdiccionales, pero formalmente no, porque no pertenecen al Poder Judicial. La justicia alternativa, la mediación pública, formalmente pertenece en las entidades federativas al Tribunal Superior de Justicia. Pero eso fue uno de los puntos que me llegaron en una conferencia a preguntar, y me gusta que me pregunten para que tenga la oportunidad de poder expresar por qué utilizo el lenguaje en una u otra forma. Como en su momento dije, trato de cuidar mucho la técnica en el uso del lenguaje, sobre todo en el área jurídica. Pero una vez precisado esto, empieza a surgir, porque el 17 constitucional no diferencia entre mediadores públicos y justicia alternativa pública y justicia alternativa privada. Cuando hay algo, la justicia no se puede privatizar, en primer lugar, pero jamás sería, pero el monopolio en el ejercicio de la resolución de los conflictos en la vía institucional lo pierden los tribunales con esta reforma de 2008, al permitirse la justicia alternativa. Y al no diferenciar la Constitución entre mediadores públicos y privados, en principio se permiten en otras jurisdicciones como la norteamericana, en Canadá, en el Reino Unido, en la India, en Pakistán. Me vas a decir, todas estas son jurisdicciones del sistema del common law. Sí, pero también hay mediación y mecanismos alternativos en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en otros países que tienen la raíz germano-romana. Sin embargo, debía contemplarse en estas reformas del año pasado el Centro de Justicia Alternativa a nivel federal. Que no lo hay, ¿verdad? No, porque no tienes mediadores públicos federales, cuando sí hay mediadores privados certificados en las entidades federativas y mediadores públicos a nivel local, pero está cojo a nivel federal. Allí fue, desde mi óptica, un gran tropezón, que probablemente en algunos años veamos a la mediación pública a nivel federal. Pero lo que clama la gente, Carlos, cuando empieza a reformar, es en la justicia la que le llaman cotidiana. La justicia cotidiana está separada de la materia administrativa, aunque en materia administrativa, en fiscal, también tienen su Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Contribuyente, que media, llega a haber mediaciones allí. Incluso en materia ambiental, que yo tendría mis dudas en la materia ambiental, porque hay materias que no son mediables y no se puede mediar. Cuando hay un ilícito, por ejemplo, que tú estás viendo en la materia familiar o en la mercantil, que los mediados, que ahí hay un ilícito, ahí no se puede mediar. No se puede mediar el estado civil, me imagino. No, hay cuestiones y no se puede mediar lo que es irrenunciable. Tú no puedes mediar perder la patria potestad o tener una patria potestad que la ley no te otorga, ejercerla, no se dice ejercerla sobre una persona sobre la que no puedes ejercer la patria potestad. El derecho a los alimentos, que son irrenunciables, no lo puedes. En materia familiar, recordemos todo tu público que es de orden público y de interés social. Entonces, en materia familiar hay muchas cosas que son irrenunciables, Carlos, y sí, efectivamente, en la mediación tiene límites. Está lo mediable y lo no mediable. Y dentro de lo mediable también, el asunto que se quedó en lista en el tribunal es no usar a la mediación con sus bondades
de tener la calidad de cosa juzgada, el convenio, y ejecutarse en la vía de apremio para generar inequidades o abusar de una parte de la otra. Voy a hablarlo en lenguaje coloquial, si me lo permites. En la mediación no aplica el que paga manda a la persona mediadora, ¿no? La persona mediadora, por el contrario, tiene que respetar los principios de neutralidad, de equidad, de igualdad, de legalidad, de expeditez, de flexibilidad. También hay otro principio en la mediación que lo hace muy interesante, que es el de confidencialidad y voluntariedad, que ese no se da en la justicia. Y yo, Carlos, seré juzgadora porque eso lo elegí como proyecto de vida hasta que la vida me lo permita o las circunstancias me lo permitan. Pero tengo como proyecto de vida la justicia porque desde allí puedo hacer mucho por los derechos humanos y puedo puntear para ver si alguna persona juzgadora o algún tribunal voltea a ver al tribunal al que estoy adscrita para poder poder contribuir a que la justicia sea más humana y más pro persona, pro derechos humanos, pro niñez, con todas estas perspectivas, perspectiva de persona adulta mayor y los grupos en situación de vulnerabilidad, seriamente en situación de vulnerabilidad. Me parece con franqueza que el ejercicio de la jurisdicción y particularmente el ejercicio de la jurisdicción de los tribunales federales le da certeza al derecho en cuanto define límites que doctrinalmente o desde el punto de vista de investigación pueden quedar poco claros, pero el ejercicio de la jurisdicción da certeza no solamente a los justiciables que ocurren a ella, sino al público que conoce esos antecedentes. Sí, sin duda, Carlos. Y te quiero decir ahorita con el tópico de justicia, damos certeza y damos sobre todo límites a los derechos, hasta dónde se puede ejercer este derecho por un justiciable, hasta dónde no, y cuál derecho tienes dentro de tu haber jurídico. Ese es sobre todo en la justicia cotidiana de la que hablábamos, Carlos, en las materias familiar, mercantil, civil, arrendamiento inmobiliario, que es la justicia más cercana. Yo creo que la forma de acercar la justicia, sobre todo a las personas más desfavorecidas, es a través de la mediación pública, gratuita, porque allí se resuelven los problemas comunitarios, se resuelven a través de la mediación los problemas de bullying escolar, los problemas interinstitucionales, los problemas entre autoridades. La mediación tiene enormes bondades, pero te comentaba, Carlos, que también y a través de la mediación pública es como tú puedes empezar a pacificar al país, porque tienes un documento que hace las veces de cosa juzgada y que es ejecutable en la vía de apremio. Entonces, las personas que no tienen acceso a un abogado o que es muy largo el juicio, el proceso judicial es verdaderamente a veces con los plazos, con los términos, el procedimiento, Carlos, todas las etapas que tenemos, prescripciones, caducidades, plazos plazos y términos para presentar una prueba, en qué periodo, qué cosas puedes decir, los peritajes, si el peritaje ya lo desahogó correctamente tu perito, los testigos, si los llevaste o no los llevaste, los admiten, las preguntas, repreguntas, en fin, lo hace. Todo el procedimiento, los juzgados cobran, pero los abogados sí cobramos. Y a través de la mediación se acercan estas posibilidades de justicia a la vida diaria de personas que eventualmente no tendrían acceso a todo el instrumental al que hay que recurrir cuando se asiste a un juzgado, pero también me parece que incluso los que tengan posibilidades de pagar pueden darle cierta expeditez a sus asuntos
también encontrando la posibilidad de que un problema no sea mortal de necesidad, sino que se pueda resolver de alguna manera en lo que se admita la posibilidad de darle viabilidad a la relación para el futuro, que en la justicia, habiendo jurisdiccional, habiendo un ganador y un perdedor, se me hace que es un poco más complicado. Sí, la justicia tiene un juego de suma negativa, uno gana y otro pierde. La mediación tiene un juego de suma positiva, las dos partes ganan, pero hay que tener cuidado con la mediación en lo que se vaya a regular, Carlos, en esta ley, porque una de las iniciativas decía es que la mediación es necesariamente la persona futura justiciable tiene que acudir al mecanismo alternativo. Eso es inconstitucional, Carlos. No quiero adelantar criterio como juzgadora federal, pero es un ejercicio académico porque la mediación tiene un principio, es la voluntariedad. Entonces no puede la norma obligar a alguien a acudir a una justicia alternativa que no quiere acudir a ella. Y se viola fundamentalmente el derecho de libertad. Sí. Y hay otra también, querían que se suspendiera el proceso, las etapas procesales que hay y todo el procedimiento en un juicio es largo y a veces casi siempre desgastante para las personas justiciables. Entonces, en la Ciudad de México, cuando menos, el Código Civil contempla que se suspenda, pero nada más por 2 meses, para que se vaya a la justicia alternativa. El tercer tribunal colegiado sacó la tesis de no es que la persona juzgadora le diga, a ver, tienes 3 días para que me digas si te vas a la justicia alternativa y si no, le doy carpetazo y seguimos. No, es acuda ya con el procedimiento de mediación, con las invitaciones, con a ver si quieres asistir a las sesiones de información, con la premediación, con que puedas en su caso fijar si va a haber remediación, que ahorita le explico, o que no quieras acudir. Si tú no acudes y respondes a la invitación que te dan, que es de una manera flexible, es una invitación tal cual, Carlos, oye, Carlos, Paula quiere arreglar un problema contigo. ¿Quieres arreglarlo? Te cito en tal día tal, con estas características, va a ser confidencial. No puede la persona mediadora litigar el asunto ni nada de lo que se ventile en la mesa redonda, porque tiene que ser redonda, e igual de la mediación puede ser utilizado en un juicio. Y aparte, la confidencialidad le da algo importante, porque los juicios, nosotros tenemos obligación de publicitar las sentencias, porque así está en la Ley General de Transparencia y en la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Y a mí me parece adecuado que se publicite todo lo que hacemos los órganos jurisdiccionales, porque la transparencia judicial es un derecho fundamental también del público. Es correcto. El acceso a la información es un derecho humano que está en el artículo 6. Y además así se fortalece la institución de impartición de justicia. El hecho de que se conozca todo lo que hacemos es una rendición de cuentas judicial. Y es la manera de contarte que aquí en Nuevo León el Poder Judicial del Estado, que ha sido de vanguardia en muchos ámbitos, estableció la transparencia total en todos los asuntos judiciales, y el que se opuso fue la Procuraduría General de Justicia. Promovieron un recurso que al final no se resolvió porque de cualquier manera creo que seguimos viviendo en México, y entonces el asunto se empantanó por voluntad de las partes y el tema no quedó aclarado, y en Nuevo León se le dio marcha atrás a ese espíritu de apertura y transparencia en los asuntos judiciales. Y fíjate que tienen obligación por la ley general y por la que se reformó, y se dijo apenas, creo que te checaría en 2019, la reviso, en donde todas las sentencias de todos los órganos jurisdiccionales, de todos los fueros, y ya sean material o formalmente jurisdiccionales, tienen que
publicitarse, tiene que sacarse la versión pública. Y yo me imagino que este jaloneo es la cuestión, Carlos, que te digo, competencial, de ámbitos competenciales de órdenes jurídicos parciales, pero por eso es que las leyes generales, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene un ámbito superior, competencial, que le da competencia a los órdenes jurídicos parciales y que no pueden contradecirla a los órdenes jurídicos parciales. Son temas interesantísimos, Carlos, todos los temas constitucionales, de derechos humanos, sin duda alguna, de ámbitos competenciales entre los órdenes jurídicos parciales, que dan para mucho, para escribir, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista jurisdiccional en las sentencias. Y a mí me parece muy interesante que de cualquier manera hay muchos asuntos que comienzan en la mediación, pero finalmente terminan en la jurisdicción, claro, la jurisdicción federal. Claro, porque son, primero, la mediación la pueden suspender las partes mediadas, los mediados en cualquier momento, por el principio de la voluntariedad. Si ellos no quieren concluir, si ellos no quieren que se termine con un convenio, sino concluirla hasta el final el procedimiento, sino que quieren terminarla porque ya no quieren seguir en ese procedimiento alternativo, la puerta de la justicia siempre está abierta porque es un derecho humano, como lo he comentado aquí varias veces, y perdón que lo subraye, un derecho humano irrenunciable, el acceso efectivo a la justicia. Y hay tesis ya en ese sentido también del tercer tribunal colegiado, que las acabamos de sacar, es irrenunciable, porque una de las partes decía, es que hubo una cláusula de mediación, una cláusula de mecanismo alternativo, nosotros lo pactamos, y ese fue el pacta sunt servanda, y la voluntad de las partes es la ley suprema. Dijimos, sí, pero no puedes renunciar a un derecho humano. Sí. No puedes renunciar al acceso a la justicia a través de los tribunales del Estado. Creo que una de las cosas que originalmente se conceptualizaron equivocadamente por parte de la comunidad jurídica, y también esto se reflejó en algunas sentencias judiciales, que consideraban que el recurrir a medios alternos implicaba renunciar a la jurisdicción, cuando, como tú lo señalas, los derechos fundamentales y el derecho de acceso a la justicia es irrenunciable. Sí, y hay otra, es irrenunciable, absolutamente. Hay todavía mucho que trabajar para fijar los límites de los mecanismos alternativos para resolver controversias, sobre todo de los mediadores y mediadoras privadas, y de los públicos también, pero particularmente de las mediadoras y mediadores privados, y hasta dónde tienen que estar fiscalizados por la justicia en amparo. Me preguntabas ahorita que si están llegando asuntos. Sí, sí están llegando, porque al no haber mediación pública en la pandemia y no resolverse, entonces empezó a hacer un embudo en conflictos que tenían que encontrar un canal de salida. El agua viene, claro. Y cuando llega el agua, si no tiene el canal, la busca, encuentra cómo salir, y si no, se desborda. Entonces fue lo que pasó, nada más que aquí, como había mediadores y mediadoras privadas en los certificados en los centros de justicia alternativa, empieza a surgir la mediación, pero en algunos casos, no en todos, tampoco hay que ser muy prudente en esto, constituían unos títulos ejecutivos, Carlos. Una deuda de 3 pesos la garantizaban con un bien inmueble de 40 pesos y ponían en el convenio de mediación, porque se registra en el registro público de la propiedad. Está registrado este bien inmueble que corresponde a una deuda, y además te informo, parte mediadora, que se ejecuta en la vía de apremio. No había avalúo, no se respeta el principio de equidad, no fue una solución satisfactoria para ambas partes, no fue la esencia de la mediación respetada, que es evitar conflictos futuros, y lo que crearon fue un título de crédito, pero sin un juicio ejecutivo mercantil, sin un auto de execuendo siquiera, que ahí después de ese auto de execuendo puedes ejercer tu derecho a ser oído y vencido. En este era nada más en vía de apremio, directo al final, que se ejecute.
porque es cosa juzgada. Entonces, Carlos. Son los principios más básicos de defensa. Sí, entonces lo que estamos haciendo en los tribunales, justamente así como sentí la necesidad de emitir los criterios de la mediación porque necesitábamos acercar la justicia material a los justiciables, que es lo que clamaban ellos, expresar y decir, es que esto no es justo y esto sí es justo, que es lo que no les gustaba de la justicia formal. Que al final del día, Carlos, en estas materias de justicia cotidiana, en donde se han suprimido los recursos y los medios de defensa ordinarios, la justicia federal es a veces, no dejamos de ser tribunales constitucionales, ese es nuestro papel, pero a veces pareciera que el amparo casación y el amparo legalidad surge de nuevo cuando quitan los recursos y medios de defensa ordinarios. Entonces revisamos las leyes locales, la aplicación y la legalidad. Ahora, con respecto a este tema, a mí me parece que en realidad continúan en el ejercicio de la función constitucional porque la vigilancia y la supervisión de la aplicación estricta de la ley, que es un derecho fundamental, debe ocurrir a través de los órganos constitucionales asignados con estas atribuciones. Mi tesis doctoral la hice de eso, Carlos. En paz descanse el doctor Héctor Fixamudio. Tuve la fortuna de que fuera mi director de tesis. No tengo cómo agradecerle a la vida. Y se llamó, la publicó don José Antonio Pérez Porrúa, y se llamó los tribunales colegiados de circuito como tribunales constitucionales, por esta delegación de facultades que originalmente tenía la Corte como tribunal constitucional, que fue dándoles a los colegiados, a los tribunales colegiados de circuito, para que se pronunciaran como tribunal terminal de última instancia en cuestiones de constitucionalidad de normas generales, como son los reglamentos federales, los reglamentos locales o las leyes locales. Y esto ya tiene tiempo. Esto desde el Acuerdo General 5/2021 de la Corte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya estaba esa delegación de facultades de la competencia originaria de la Corte, porque la Corte en principio debía de conocer todos los recursos de revisión en contra de todas las normas generales, y la competencia con la que se quedó fue únicamente con tratados y convenios internacionales y las leyes federales. Pero también es correcto lo que dices, desde los 1880, desde la primera ley de amparo, y el amparo que se contemplaba en la Constitución del 57, ya se veía de qué tanto el Poder Judicial Federal podía revisar la legalidad de lo dictado por los órganos jurisdiccionales locales terminales. Si era eso una violación a la soberanía, entre comillas soberanía, porque la soberanía es única, pero la Constitución utiliza el vocablo para las entidades federativas, si era o no una violación a la soberanía, con este entrecomillado del vocablo, de las entidades federativas. El amparo casación, como se le llamó, como se le conoce, es un amparo que lo que hace es, desde mi óptica, fortalecer la independencia, fíjate lo paradójico, del Poder Judicial local. Porque claro, si no hacen bien su trabajo, entonces el amparo en amparo directo se revisa por el fuero federal. Y el amparo casación siempre es un vigilante que en el fondo genera la autonomía del Poder Judicial local, porque ellos dicen, si no hago bien el trabajo, entonces en el amparo van a revocar. Y además, cosas importantes, respeto mucho a mis compañeros y compañeras magistrados y jueces de los fueros locales, mucho. Ellos tienen control constitucional bueno, nos llama control constitucional, lo tenemos nosotros, por ser el control concentrado, pero tienen el control difuso, y lo tenemos también nosotros, ya el control difuso y concentrado en la última tesis de la Corte, pero ellos en el fuero local tienen el control difuso de la Constitución, por este
parámetro de regularidad, que en otros países se le conoce como bloque de constitucionalidad. Nos hemos desviado a otros temas totalmente distintos a la mediación. Por un lado, la tentación de explorar estos temas con una persona tan preparada como tú está constantemente presente, pero a mí me parece que en el fondo estamos hablando de lo mismo, porque la observancia y la custodia y la regularización de la legalidad se encuentra de alguna manera presente y debe ser el parámetro conforme al cual se analice el actuar de estos medios alternos y particularmente de la mediación. Eso es lo que hicimos. Porque a mí me parece que de otra manera los abusos fácilmente se pueden dar si los órganos jurisdiccionales no lo controlan. Sí, siempre tiene que existir el control constitucional. El juicio de amparo es, desde mi óptica, todavía el medio de control constitucional por excelencia. Pues de otra manera tendrían que reformarse la Constitución, seguramente como todo en la vida, son instituciones perfeccionables, perfectibles, pero este ha sido un recurso jurisdiccional, un procedimiento jurisdiccional ampliamente reconocido no solamente en México, sino en el mundo. Es que es el que más se acerca, Carlos, a la persona justiciable, porque de medios de control constitucional está la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, el juicio de derechos político-electorales, las resoluciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, antes la facultad de investigación que tenía la Corte, ahora ya se la quitaron a nivel constitucional, ya la reformaron el artículo 97 constitucional, pero el amparo es el rey porque es el que más se acerca. Los otros son, bueno, también las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también son muy, muy aterrizadas a las personas, pero sin duda alguna las acciones, las controversias constitucionales son poderes públicos, Carlos, muy importante, claro que sí, muy, muy importante, pero creo que el rey y tiene que mantener ese lugar número uno en mecanismo de control constitucional, debe de seguir siendo el amparo, es un ejemplo. Pues es realmente una gran virtud y una gran riqueza que tenemos los mexicanos al poder encontrar esta protección jurisdiccional de última instancia. Realmente cada vez que abrimos un espacio para conversar, aparecen 1000 temas que uno desearía explorar, pero el tiempo inexorable se nos ha venido encima. Y yo quisiera pedirte, mi querida Paula, que antes de cerrar el programa, tú me hicieras el favor de dirigir un mensaje al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Claro que sí, que nos demos cuenta en la situación medioambiental tan delicada en la que nos encontramos en el mundo. Les pido que reforcemos esfuerzos para que los principios rectores de la cuestión ambiental, como es reparar el ambiente, proteger, o inclusive el principio que se aplique mucho, quien contamina paga, pero en cuestiones sencillas como lo que le llaman la huella ambiental, apagar la luz, esa es una, y si no, que se pague la luz. Pero estos principios rectores del derecho medioambiental, les pido que tratemos de utilizar las 4 R's: reciclar, reducir, reusar y reparar. Sería mi petición. Muchísimas gracias, Paula. Y gracias que se venga a vivir a Monterrey en estos días de sequía, donde claramente estamos en carne propia las consecuencias de no cuidar el medio ambiente con la atención
que éste merece. Sí, gracias a ti, querido Carlos, y gracias a todo tu auditorio. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias al público que nos hace el favor de acompañarnos. Les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y les pediría que nos sugieran cuáles son aquellos temas sobre los que ustedes tienen un especial interés. Así es que sin más, espero poder saludarlos la próxima semana y muchas gracias por su compañía. Gracias. Hasta luego. Con permiso.